Hola, buenos días, mi nombre es Montserrat González, voy a hacer la presentación de mi momento 2, sepsis y nutrición. ¿Qué es la sepsis? Se define a la sepsis como una infección sospechosa o documentada clínica y que comprende un elevado riesgo en un paciente críticamente enfermo. Esta va a desembocar las fallas múltiples en órganos o inclusive la muerte. La sepsis es un síndrome que integra por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas que van a ir inducidas por la infección. Esto hace que se relacione una colonización del organismo por un germen patógeno. La extensión de la población microbiana colonizante fuera de los límites son iniciales de eventos bioquímicos, hormonales, metabólicos y clínicos. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Cuando un microorganismo gana acceso a la circulación, este se va a activar una serie de mecanismos con el fin de eliminarlo. Por lo general, este microorganismo es efectivamente eliminado por el sistema monocito macrófago después de la opsonización por el anticuerpo y el complemento. Síndrome de respuesta inflamatoria abarca los diferentes estadios del proceso infeccioso, desde la etapa inicial de la sepsis hasta el shock escéptico refractario y eventualmente conduce a la difusión orgánica múltiple y la muerte de nuestro paciente. Estos son los 10 criterios clínicos de laboratorio para que nosotros podamos diagnosticar la sepsis. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La primera fase va a ser EBB, también denominada como fase de hipometabolismo. Esta se va a caracterizar primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios durante esta fase son por la intensidad de actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco, con ello la disminución del transporte y consumo del oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Esto va a aumentar una concentración sanguínea de la glucosa. Tenemos la fase flow, que también es conocida como la fase de hipermetabolismo. Se va a desarrollar en el periodo de posreanimación, luego de alcanzar la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación de oxígeno. En esta fase existe un aumento de gasto cardíaco, de frecuencia cardíaca y respiratoria. También en esta fase está presente un estado de hipermetabolismo, dando el aumento a un gasto energético. Incremento del gasto energético en una persona con sepsis. El gasto energético suele incrementar entre el 1.5 y el 2 veces sobre los propios de estado basal del individuo, pero esto aumenta en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Bueno, se deprime la glucogénesis, la hepática, puede aparecer hipoglucemia, un aumento de concentración sanguínea en ácidos lácticos y la disminución de la capacidad del hígado para poder sintetizar las proteínas. Menciona 10 alteraciones fisiológicas en la falla orgánica múltiple. Vamos a tener que se va a deprimir la glucogénesis hepática, puede aparecer hipoglucemias, vamos a tener un aumento en la concentración sanguínea de ácidos lácticos, disminución de la capacidad del hígado para poder sintetizar esas proteínas, un incremento de la producción hepática urea, elevación de los valores de la misma sangre de nuestro paciente, riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal, una disminución de la oxidación de la grasa, una disminución del aclaramiento sérico de triglicéridos y desarrollo de hipertriglicemia y una reducción de la tasa de citogenosis. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? No se ha demostrado de forma concluyente que el soporte nutricional mejore la supervivencia, pero sin embargo, si hacemos una implementación temprana de la nutrición enteral, puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esa manera va a prevenir la translocación bacteriana. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuáles se deben indicar en la sepsis? La función debe de ser precoz, a partir de las 24 o 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tratar de la resurrección del paciente. Se debe emplear nutrición siempre que el tracto gastrointestinal del paciente esté intacto y nuestro paciente así lo requiere a la vía enteral, es de elección sobre la parenteral.
¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? En la fase de choque no se contraindica la administración de nutrición enteral, siempre y cuando consideremos cuando sea una fase temprana de choque. Sin embargo, al tener consecuencias fatales de la isquemia intestinal, se va a iniciar tras la reducción adecuada en nuestro paciente. Nutrición completa o trófica. De acuerdo a los estudios realizados en pacientes después de una nutrición enteral energéticamente completa, obtuvieron mayores síntomas como diarrea, residuo gástrico elevado, aumento de la incidencia de complicaciones infecciosas. La mejor estrategia es trófica, ya que de acuerdo a los objetivos energéticos es la mejor estrategia nutricional en la primera semana de evaluación cuando el paciente tiene una sepsis grave. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? La función de intervención nutricional en el paciente oncológico es evitar la muerte precoz de nuestro paciente. Si nuestro paciente está capaz de ingerir por vía oral, siempre va a ser recomendable la nutrición enteral oral, ya que no existe riesgo próximo a esta etapa nutricional. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en pacientes sépticos? Vamos a tener carbohidratos un 70-30 a favor de glúcidos y vamos a tener entre el 5 y 6 gramos por kilogramo de peso de nuestro paciente al día. En lípidos vamos a tener entre 1 y 2 gramos por cada kilogramo de nuestro paciente al día, y en las proteínas vamos a tener desde el 1.2 al 1.5 por cada kilogramo de nuestro paciente al día.